¿Esta parte la hablamos o no? Chicos, No, ¿esta parte la hablamos? A ver, esto sí, ¿no es cierto? doctor, se quedó en CIJAD en el cuadrito verde de criterios esenciales y confirmatorios. Acá está, ya. Entonces, después vamos a, ya, listo. Entonces, lo que tenemos ahora es las diferencias, el CIJAC y la nefropatía, perdón, el cerebro piresal. Ya, entonces, básicamente entre el CIJAC y el pierdesal, la diferencia está en el hematocrito, está en albúmina, está en el ácido úrico y está en la respuesta y en la distensión yugular, ¿no? Los demás valores son más o menos iguales. La PVC puede estar baja, no, y en la PVC, ¿no? En el caso del CIJAR es una PVC normal o alta, y en el caso del pierdesal es una PVC baja. Pero bueno, es algo que básicamente se ve en la parte neuroquirúrgica. Entonces ahí viene la parte que les decía, ¿no? Cuando yo voy a corregir hiponatremia tengo que ver la seguridad y si voy a corregirla voy a hacer más bien que mal. Y eso está en función de estas preguntas que tenemos que hacer. Uno, primero tenemos que excluir hiponatremia no hipotónica y pseudohiponatremia. Dos, tenemos que evaluar la temporalidad y la presencia de síntomas severos. Tres, evaluar la presencia de un defecto de dilución de la orina. Cuatro, evaluar el volumen arterial efectivo. Cinco, determinar el uso de diuréticos previos. Esto lo ves en el hospital, o sea, son pacientes que, por ejemplo, no vienen deshidratados, no se hidratan bien y les dan diurético. Entonces yo les he dicho en el anterior grupo y bueno, a los chicos que están rotando, que antes de dar diuréticos a un paciente tengo que asegurarme que el paciente tenga agua, ¿no es cierto? Si el paciente no tiene agua, bien difícil que pueda orinar. Entonces, los diuréticos no se usan indiscriminadamente. Evaluar el líquido extracelular y considerar el uso de diuréticos. Entonces, el extracelular que tienen que ver con los edemas y todo esto. Y el uso de diuréticos ocultos es básicamente en pacientes que pues toman medicamentos y no nos dicen que están tomando, ¿no? Entonces, la osmolalidad urinaria es importante porque nos permite fácilmente hacer una aproximación diagnóstica, ¿no es cierto? Entonces, si tengo una hiponatremia hipovolémica, una hiponatremia euvolémica. Solo con la osmolalidad, si es hiponatremia hipovolémica con osmolalidad urinaria mayor de 100, es depresión de sal, cerebro pierde sal o insuficiencia suprarrenal. Si es menor de 100, generalmente se asocia a administración de diuréticos. Hiponatremia euvolémica, el CIJAD, como les dije, y en el caso de la osmolalidad baja, potomanía, hiponatremia o polidipsia primaria. Ahora nosotros tenemos que corregir el sodio, ¿no es cierto? Entonces, esta es básicamente cómo se elaboran ciertas soluciones. La que nosotros usamos más comúnmente es la que usa cloruro de sodio con, con cloruro de sodio al 9% más cloruro de potasio, bueno, más cloruro de sodio al 20%. Estas son diferentes fórmulas. Como ustedes ven, van de 3.1, 2.9, 2.8, 2.8. Pero la que nosotros usamos más práctica es, primero que acá nosotros no tenemos, por ejemplo, cloro al 10%, tenemos al 20%. Entonces, nosotros lo que hacemos es fabricar una solución que tenga 513 equivalentes. Y eso se constituye cogiendo 5,5 ampollas de cloruro al 20%, que esos son 115 centímetros cúbicos,
mezclados en 1 litro de cloruro de sodio al 0,9%. Entonces, cuando nosotros sumamos los equivalentes que tiene el cloruro más los equivalentes que tenemos en el cloruro al 20%, hacemos una solución al 3%, que tiene 513 equivalentes de sodio, ¿no? Entonces, esas otras fórmulas no son prácticas, no las usamos, lo que ustedes tienen que saber es básicamente cuánto le voy a poner, ¿no? Y lo que tengo que hacer es una solución al 3%. Pues lo primero es tener la solución no existe en el mercado, nosotros tenemos que fabricarla. Ustedes tienen que decirles cómo se hace. Hay enfermeras que nosotros trabajan en emergencias y saben cómo es una solución al 3%, saben fabricarla. Pero ustedes lo que tienen que hacer es hacer una solución que tiene 110 mililitros de cloruro al 20% con 890 centímetros de cloruro al 0,9%. Y eso te saca una solución al 3%. Entonces, en estos pacientes, esto, bueno, es un poco difícil que ustedes lo sepan, pero más o menos, para que ustedes tengan una idea, cuánto es lo que tenemos que usar y cuál es el objetivo, ¿no? Entonces, en una aguda grave, es decir, con convulsiones, trastorno sensorio, etcétera, etcétera, lo que tengo que hacer, mi objetivo es corregir los síntomas neurológicos. Entonces, como objetivo tengo que, en este caso, esto es un poco menos, normalmente se habla de 10 milimoles, en este caso en 6 horas, en 8 horas, esto es en función de la solución, que vamos a verlo después. Entonces, 8 milimoles en 24 horas en pacientes generales, en los neurocríticos hasta 12, que es diferente, y en los que tienen síndrome de disminución hasta 6. Ahora, los controles, ¿no? De 2 horas, 6 horas, 24, 48 horas, básicamente son las UCI, ¿no? Pero lo que sí tenemos que controlar es lo de los electrolitos en general a las 2 horas y a las 6 horas. Eso es cuando estamos en una sala general o en una sala de emergencia, ¿no? Otra cosa que tenemos que controlar es también la y la orina, ¿no? Las modalidades urinarias. Como digo, lamentablemente no lo hacemos porque no tenemos los medicamentos, ¿no? Y la diuresis horaria. En las agudas no graves, el objetivo es llegar hasta mayor de 120, en las crónicas igual, y esos valores son así, ¿no? Entonces, en las agudas no graves, el objetivo es subir 6 a 8 milimoles por litro en 24 y en 48 12 a 14. En otras palabras, de 120 no sea 134, casi el valor normal. Ahora, en los 3 casos que hablamos, ¿no? ICC, cirrosis, hipertensión endocraneal, poscirugía, CIJAT, hipovolemia. Entonces, en la ICC es básicamente el tratamiento es específico, restricción hídrica, hipertónica al 3%, y la furosemida está en función si la osmolalidad es normal o alta, ¿no? Entonces, cuando nosotros damos solución al 3%, vamos a sobrecargar al paciente, ¿no es cierto? Un paciente con ICC, un paciente cirrótico tiene sobrecarga hídrica. Entonces, generalmente cuando usamos esta corrección del 3%, lo usamos solamente para quitar los síntomas. Y después tenemos que ver en función de su volemia cuánto le vamos a dar de volumen. Y la furosemida sí se usa solamente cuando la osmolalidad mineral es alta. En hipertensión craneal, básicamente es hipotónica al 3%. La poscirugía de muchos se asocia al CIJAT, entonces tenemos que evitar el ayuno, hidratación adecuada, etc. El CIJAT, restricción hídrica, se puede usar cápsulas de cloruro de sodio, también hipertónica al 3%, en función de si tiene síntomas y el valor. Se puede usar furosemida también.
siempre y cuando la osmolalidad sea alta. Y en la hipovolémica, bueno, obviamente el tratamiento es de suero salino, pero hay que considerar que eso depende de la clínica. Entonces, en la ICC, como segunda línea, pues se puede usar Baptanes, si hay síntomas neurológicos no refractarios al tratamiento o imposibilidad de cumplir el tratamiento, digamos, hablando de restricción al 3%. Hipertensión intracraneal se puede usar hidrocortisona como segunda línea. En la poscirugía, obviamente se usa sueroterapia, que está ajustada al balance de ingresos y pérdidas, ¿no? O sea, si yo tengo un paciente, tengo que tener un balance neutro. O en el caso cuando hablamos de balance hídrico, tengo que pensar en las pérdidas, ¿no es cierto? Las pérdidas más su basal. Y bueno, en el caso del ICC, no es recomendable solución al 3% si la sobrecarga es importante porque puede aumentar la ICC, ¿no? Igual en el caso de los cirróticos, en el caso de los que tienen hipertensión, no se usa restricción hídrica. En el caso de la poscirugía, pues obviamente no puedo hacer sueroterapia excesiva o con fluidos hipotónicos y bactanes, ¿no? Y en hipovolémica, pues no se usan ni los fluidos ni los bactanes sueros hipotónicos, ¿no? Ahora, esta es una revisión que sí es un poco antigua, es del 2015, pero es una revisión de los americanos. Y acá lo que me interesa es que ustedes vean esta parte, ¿no? Las creencias clínicas ya hemos dicho, ¿no? Que son, primero, cuando es severa, los tiempos en 1 o 2 días, mayor de 2 días, ¿no? Entonces, la condición, por ejemplo, cuando es severa, los maratonistas, esto se ve mucho en los Estados Unidos, los que consumen metanfetaminas, ¿no? Entonces, vamos a éxtasis, produce deshidratación hiponatrémica, hipovolémica por diaforesis. Estos pacientes elevan su temperatura y hacen una deshidratación severa. Entonces, ¿por qué ponen eso? Porque es una condición de emergencia. También está asociada a la intoxicación por agua. Los pacientes psicóticos, los pacientes los que hacen maratones y los que usan metanfetamina. Que antes vienen pues con dolor de cabeza, vómitos, convulsiones, coma, edema pulmonar, dificultad respiratoria y pueden tener riesgo de inanición. Entonces, ellos usan ¿qué cosa? Usan bolos. Usan bolos de 100 mililitros de cloro al 3%, 3 veces, entre 1 y 3 veces para que disminuir los síntomas, ¿no? Y aumentar la concentración plasmática de 4 a 6 milimoles por litro en las primeras 6 horas. Por eso es que se usa el control a las 2 horas y a las 6 horas, ¿no? En este caso, los que tienen natremes de 2 días, generalmente están asociados a posoperados, especialmente en niños y mujeres, y enfermedades intracraneales, ¿no? También viene con delirio, etc., pero se usa también el mismo en los bolos, ¿no? Y en caso de los crónicos, ya se ha visto que está asociada con desmineralización, síndrome de desmineralización, como síndrome de desmineralización osmótica. Entonces, está asociado en pacientes con hipocalemia, alcoholismo, hipertensión. En estos casos no se usa la solución al 3%, ¿no? Porque puede incrementar este valor y este valor pues se usa en casos solamente de síndromes convulsivos, pues se puede usar la solución al 3%, pero no es una terapia estable. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las guías europeas y las americanas? Entonces, en los Estados Unidos ya hemos hablado de esta, ¿no? 100 mililitros de solución. En los casos de las guías europeas hablamos de 150 mililitros de solución. O sea, básicamente, en este caso,
el volumen lo pasan en más tiempo, 20 minutos, pero el tiempo también es 2 a 3, de la frecuencia es 2 a 3 veces, dependiendo de la severidad. Y en el caso de los síntomas moderados, en el caso de los americanos, calculan la solución al 3%, a 0,5 a 2 mililitros kilo hora en infusión continua, mientras que los europeos solamente dan otro bolo de 150 como dosis única. Ahora en el CIHAT, en ambas consideren, ¿no?, la restricción hídrica como primera línea, y segunda línea usan la demiclocitina y los baptanos. En cambio, los europeos usan diuréticos y cloruro oral. La hipovolémica, isotónica al 9%, solución isotónica igual los europeos, o cristaloidea. Cristaloide es el lactato de Ringer, que nosotros no lo tenemos, pero se podría fabricar también. En la hiponatremia hipervolémica, restricción líquida y baptanos, pero los europeos no usan baptanos. Los rangos de corrección, bueno, los americanos son un poco más, digamos, menos estrictos, hasta 12 miliequivalentes al día. Los europeos 10, y antes se ha quedado como un consenso de 10 miliequivalentes. Cuando el sodio sérico cuando hay una sobrecorrección, si el sódico es mayor de 120, pues se puede valorar; si es menor de 120, iniciar agua libre o desmopresina, si la corrección de sodio excede de 6 a 8 miliequivalentes. Entonces, tenemos que tener cuidado con la velocidad de corrección. Entonces, ¿cómo lo corregimos ahora? ¿No es cierto? Ya preparamos, identificamos, preparamos, entonces tenemos la fórmula. Básicamente lo que usamos son dos, la tradicional y la de la droguematía, ¿no? Entonces, la tradicional calcula que el sodio requerido es igual al agua corporal total por el sodio medido menos el sodio deseado menos el sodio medido. Y en segundo caso tenemos que calcular cuánto es lo que necesitamos. Entonces están hablando de un paciente que tiene 110 y queremos llegar a 120, que es lo que vamos a conseguir en función de 24 horas. Entonces, dependiendo de la fórmula, esto lo vamos a ver ahora, va a variar los porcentajes de 82 a 97. El primer paso es cuánto es lo que tengo, ¿ya? Vamos a ver esto ahorita. Entonces, en la normal, en la de Adrogué, entonces el agua corporal total es el sodio deseado menos el sodio actual. Entonces, hemos visto que el agua corporal es el 0,5 o 0,6 por el peso, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, hemos visto que en este ejemplo, estoy para atrás. Y esta es la forma de Adroguema Díaz, que es calcular primero cuánto de sodio sérico y cuánto es lo que le voy a poner. Entonces, empecemos por la fórmula simple. Teníamos un paciente de 70 kilos, cuyo agua corporal total era 42, el sodio deseado era 120, el sodio medido era 110, y haciendo la fórmula necesitamos 420 milimoles o miliequivalentes, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que tenemos 513 miliequivalentes o milimoles en ese litro de cloruro. Entonces vamos a aplicar una fórmula de 3 simple, donde nos sale que tengo que dar 420 milimoles o miliequivalentes en 24 horas, y mi solución es de 513 miliequivalentes. Entonces, una regla de 3 simple y sale 82 mililitros por hora. Es lo que yo le voy a dar en un tiempo de 10 horas, porque estoy calculando el tiempo. En el caso de la Adroguema Díaz, ustedes ven esta primera fórmula, esto es lo primero que tenemos que calcular, ¿no? ¿Cuánto de sodio hay en esa infusión? Entonces tenemos acá los 513 menos 110, que es lo que tengo mi solución, lo que quiero, lo que he medido,
el agua corporal total más 1, sale 9.37 milimoles por litro. O sea, eso es lo que va a haber en mi solución. Y después, usando la fórmula, voy a calcular 120, que es lo medido, 110, que es, no, perdón, 120 lo deseado, 110 lo medido, y cuánto hay en mi solución. Entonces sale 106. Y simplemente reemplazar fórmula. Entonces, esas fórmulas ustedes tienen que aprendérselas bien, la tradicional y la droga Díaz. Entonces, si hay una diferencia, sí hay una diferencia. Pero, ¿qué sucede? En ambas fórmulas, o sea, cuando yo voy a corregir esto, y les he dicho, si yo tengo un paciente que está convulsionando, que está descompensado, lo primero que voy a hacer, voy a usar los bolos. Ahora, entre los bolos de 100 y los bolos de 150, cuando se han hecho los estudios no se ha visto que uno sea mejor que el otro, o sea, que reduzca la mortalidad, no. Entonces, eso mucho depende de la práctica de cada uno. Entonces, pueden usar de 100 o de 150. Y después aplican esta fórmula que es la tradicional, como les digo, es una fórmula de 3 simple, entonces me van a decir que tengo que dar tantos mililitros en el tiempo de horas. Eso acá es un poco difícil en la computadora, pero cuando hagamos las clases el próximo viernes que sean presenciales, vamos a hacer exactamente en la pizarra para que ustedes vean cómo es, ¿ya? Pero lo que tienen que aprender, pero para la próxima clase ustedes quiero que se aprendan bien estas fórmulas. Como les digo, este cuadro de acá, estas dos, ¿no? La tradicional y la de Adrogué. El delta, cuánto va a cambiar por cada litro de solución que le ponga con esa concentración y cuánto, o sea, esa es la diferencia, ¿no? Acá es cuánto de sodio va a cambiar por ese litro que le estoy poniendo con esa solución a 513 mil equivalentes y a qué velocidad qué volumen le voy a poner en las 24 horas. Y la forma de restricción libre es esto. Exceso de agua libre es igual a agua corporal total menos una atremia medida sobre una atremia medida por agua corporal total. Entonces, en este caso, en este paciente, tengo que tener un balance negativo de 3.4 litros. Entonces, ¿cómo lo voy a tener su balance negativo de 3.4 litros? Primero que mi aporte va a ser menor que mi pérdida, ¿no es cierto? Entonces, quiere decir que todo lo que le dé tiene que ser restringido. Existe la fórmula acá está, no, esto no es, la fórmula de FUS, donde hablan de osmolaridad. Entonces, la restricción va de 800 a 500 al día, o sea, 500 mililitros para 24 horas, 800 para 24 horas, y lo que voy a hacer es darle diuréticos. Entonces, voy a tener mayor pérdida y mayor ganancia. Entonces, en este caso, en este paciente, tendría que tengo que tener un balance negativo de 3.4. Si ustedes aplican esta fórmula, sale este valor. Entonces, este es... Entonces vamos a ver igual, ¿no? La hiponatremia, como siempre, digo, empieza por sintomático o asintomático, agudo o crónico. Agudo, con signos de edema, sin signos de edema. Entonces, si tengo un paciente agudo, sintomático, me han hecho solución hipertónica, resucitación agresiva con solución al 9 por mí, si hay hipovolemia, furosemida si hay hipervolemia o euvolemia, hipoxemia, los pacientes vienen que si tienen un edema pulmonar necesito aporte de oxígeno. Lo que hemos dicho, ¿no? Evaluar los electrolitos, el gasto urinario, la osmolaridad y el estadio cardiovascular. ¿Y cuál es el objetivo primario de estos pacientes? ¿No? Reducir el edema cerebral. Y lo que tenemos que hacer es modificar. Apenas el paciente ya lo estabilice, me quedan, normalmente esto lo voy a considerar en 6 horas, me quedan 18 horas para usar la cantidad de mil equivalentes, ¿no? Entonces, yo he corregido 6, en las próximas horas tengo que corregir 6 o 7, entonces es lo que tengo que corregir. Ahora, si un paciente es crónico, entonces, diuréticos de asa con reposición de solutos,
Solución salina al 3% siempre y cuando el paciente esté sintomático. O desmopresina. Y la meta primaria, como siempre, es la resolución de los síntomas, lo cual ocurrirá con un aumento del 10% del sodio C. En otras palabras, va a subir 4 o 5, ¿no es cierto? Y la concentración va a ser los 12 microlitros en las 24 horas y 18 en las 48 horas. Entonces, estos son valores. Un asintomático no se corrige. Un ratito, chicos. Doctor Rubén, buenas. Bien, doctor. Tarde noche, doctor. Por eso es que la noche puede hacerla tranquilamente Cecilia y completa sus 150 horas también. En la mañana todavía no va a estar, llego en la tarde, o sea, puedo salir de acá en la tarde, pero en la mañana es imposible. La vas a ver. Bueno, ya, pues, ¿qué podemos hacer? Ya, bueno. ¿Y a quién? Claro, sí hubiera estado, pero no voy a estar. ¿Qué queda? Ya, pues, no queda. Ya, listo, aquí, aquí. Perdón, chicos. Entonces, ya, entonces el manejo básicamente, pues, ¿no? Al final es identificación, tratamiento de lo reversible, restricción hídrica, tabletas de cloruro, diuréticos de asa, de microciclina, urea no tenemos nosotros, y bueno, lo que se recomienda de acuerdo a esta fórmula es más, si es menos de uno menos de 500, de uno 500, de uno menos, mayor de uno 500, menor de uno 500 a 700 y hasta 1 litro. Entonces, básicamente tiene que ver con la restricción. Bueno, esto es, claro, esto es básicamente el mismo cuadro, entonces decía un poco más los dos de Talbactán, entonces este es un poco más específico para el CIJAT, básicamente, ¿no? Ya, entonces, el resumen. Se puede usar solución suelo salino al 2 o al 3%. Lo más que usamos es el 3, ¿no? Una vez calculado el déficit, la mitad de lo calculado se administra en las primeras 10 horas, controles a las 2, a las 4, a las 10, hasta conseguir concentraciones seguras de sodio más de 120, o ante el cese. Pero como les digo, es mejor dar los bolos hasta quitar los síntomas y después volver a calcular la diferencia, ¿no? Obviamente un paciente desnutrido, alcohólico, con hepatopatía, pues hay que hacer una evaluación más individual, porque hay esta duda, ¿no? O sea, si está sobrecargado, le doy, no le doy, si le doy. Y bueno, las velocidades, no mayor de 0,5 en hiponatremia crónica, o de 10 en hiponatremia aguda, no más de 10 a 12 en 24 horas, y no más de 18 en 48 horas. Eso sí tienen que ser bien, ¿no? No más de 10. Por eso nunca se calcula con esos valores. O sea, calculen, ¿no? 24 horas, 10 como más, 12 en el peor de los casos. A la mielinitis continua, pues es causada por la vaina mielina en las zonas nerviosas. Bueno, es una protuberancia, ¿no? Y básicamente por corrección rápida y por la fe. Los pacientes producen paraparesia, disfagia, disartria, nitropía, pérdida de conciencia, y el tratamiento básicamente es apoyo, ¿no? Y
como siempre, ¿no? Lo que tenemos que evitar es que la corrección sea mayor de 10 milimoles o 10 equivalentes por litro en 24 horas o 0,5 en por hora. Entonces, la hiponatremia es el trastorno electrolítico más común en la práctica clínica, por lo cual el abordaje inicial en urgencias es clave para un diagnóstico y tratamiento adecuado. Tiene una clínica muy variada, por lo cual la historia es importante para darnos idea de tiempo, etiología y descartar causas como medicamentos e ingesta excesiva. La analítica es necesaria para clasificar el tipo y determinar la etiología y, por lo tanto, un adecuado manejo. El manejo dependerá básicamente de la velocidad y de la causa, ¿no? Corrigiendo generacionalmente con suero salino hipertónico o con un estricto monitoreo del nivel de sodio. Es fundamental evitar las correcciones rápidas, ya que se puede producir daño permanente. Ya. Ya, chicos, vamos a dejarlo acá en hipernatremia y vamos a continuar la siguiente clase con hipernatremia para no quedarnos a la mitad. ¿Ya? Ya, doctor, está bien. Ya, listo, chicos. Entonces, ya lo dejamos acá y el siguiente viernes ya va a ser presencial. Entonces, yo les voy a llevar unos ejercicios para que ustedes, hacer 10 minutos, unos 3 ejercicios para que ustedes lo calculen y lo vamos a revisar en la clase, ¿ya? Para que entiendan bien esta parte. Básicamente usando la fórmula de Drogué y usando la fórmula simple, digamos, ¿no? O sea, no es que sea mejor o peor, ¿no? O sea, la diferencia, sí existe una diferencia de volumen, pero igual, ¿no? O sea, si tú calculas con la simple, igual la respuesta es adecuada en los pacientes. Ya, listo, chicos, entonces nos vemos en la clase del próximo viernes, ¿ok? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Luego, chicos, nos vemos.